Empezar el vídeo con una frase célebre que sea rotunda y sonora, la verdad que siempre queda muy bien. Lo que pasa es que cuando te enfrentas a un autor que es conocido por su ingenio y por su humor mordaz, es muy difícil elegir solo una, porque la verdad que hay mucha variedad y a cada cual mejor. Al final he encontrado una que creo que resume muy bien tanto la personalidad del autor como la trama del libro del que hoy hablamos. Es una frase que seguramente ya hayáis escuchado en otras ocasiones y que dice que la mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy traigo al canal una novela clásica que es uno de los últimos ejemplos de novela gótica y victoriana que dio la literatura. Es un libro que cuando fue publicado recibió unas críticas demoledoras, de hecho de ella se dijo que era venenosa, nauseabunda y afeminada. Y aún así, hoy en día sigue siendo uno de los referentes más importantes de la literatura victoriana. Os estoy hablando de El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, un libro que fue publicado en forma de cuento en 1890 para la revista Lippincott's y un año más tarde, en 1891, fue publicado ya en forma de libro, eso sí, tras haber pasado por la censura. Una censura que, entre otras cosas, le quitó 500 palabras al manuscrito original y le añadió 7 capítulos. Una censura que principalmente lo que quería era ocultar el carácter homoerótico de la novela original, una novela que por suerte hemos podido recuperar gracias entre otros a editoriales como Reino de Cordelia, que nos la ofrece totalmente sin censura y que es la que yo he podido leer. Este fue uno de los dos libros que leímos en el mes de marzo en el Club de la Pecera de Raquel. Os voy a dejar el enlace en la caja de información. El otro fue Una habitación propia de Virginia Woolf, del que bueno, ya os hablaré con más detalle en el wrap-up de marzo. Esta es la única novela publicada por Oscar Wilde que además de novelista era principalmente poeta y dramaturgo. Él nació en Irlanda, en un periodo en el que todavía Irlanda pertenecía al Reino Unido, en una familia de intelectuales. Su madre era poeta y su padre era un médico eminente en la sociedad irlandesa. Oscar Wilde enseguida se convirtió en una de las mayores personalidades de su tiempo, principalmente por lo que ya os he dicho de ese ingenio que tenía, ese humor mordaz tan característico y sobre todo por lo estrafalario que era tanto en sus gustos como en su forma de vestir, la manera que tenía de decorar su casa, etc. Era algo así como el Lord Byron de finales del siglo XIX. En 1895, cuando Oscar Wilde se encontraba en el punto más alto de su carrera, de hecho la obra La importancia de llamarse Ernesto estaba triunfando en los teatros de Londres, él fue acusado por el marqués de Queensberry de ser homosexual. En concreto se le acusó de sodomía y grave indecencia. Y bueno, es que el hijo de Queensberry era el amante de Oscar Wilde y bueno, el padre no veía con buenos ojos que su hijo tuviese una relación homosexual con un hombre que además estaba casado como Oscar Wilde. Por culpa de esta acusación, Oscar Wilde tuvo que pasar 2 años encarcelado. Eso fue un punto de inflexión muy importante en su vida. Entre otras cosas, perdió la custodia de sus 2 hijos, tuvo que exiliarse en Francia porque ya en la sociedad londinense no era aceptado. Bueno, pues murió en París en medio de la indigencia. De los pocos amigos que conservó hasta el final de sus días destaca el también escritor Bram Stoker, autor de Drácula, y es que entre ellos había una relación bastante peculiar. Se conocieron estudiando y los dos pretendieron a la misma mujer, Florence Balcom, que bueno, finalmente eligió a Bram Stoker y se casó con ella. Pero digamos que entre los dos siempre mantuvieron el contacto. Ya os digo, es el único amigo que mantuvo hasta el final. Esta historia nos va a presentar a Basil Hallward, que es un pintor que va a encontrar su mayor inspiración en Dorian Gray, un chico muy joven y bellísimo que se está abriendo camino en la sociedad londinense y decide pintar un retrato sobre él, un retrato en el que logra captar la esencia de este chico, de su belleza. Dorian Gray, que en un principio pues es joven, inexperto e inocente, va a conocer a un amigo de Basil que se llama Lord Henry Wotton y que va a influir en él muy negativamente, y es que le va a inculcar un modo de vida basado en el hedonismo, en la búsqueda de la belleza y del placer. Y bueno, pues esto va a tener terribles consecuencias en la vida de Dorian Gray, es decir, le va a corromper totalmente, hasta el punto de que Dorian Gray va a sentir celos por el retrato de Basil, porque siente que ese retrato va a seguir siempre joven y siempre bello, y sin embargo él va a llegar un momento en el que va a ir envejeciendo y hace una plegaria. Él dice que entregaría hasta su propia alma a cambio de que sea al revés, que sea el retrato el que envejezca y que él permanezca tal cual. Este deseo va a tener
terribles consecuencias. Esta novela, al igual que su autor, es esteticista, por lo tanto uno de los temas que aborda es el de la exaltación de la belleza en el arte por encima de otros elementos como pueden ser la moral o los contenidos de tipo social. Ese es uno de los principios del esteticismo, ¿no? Que defendía el arte por el arte, y bueno, pues esta novela es una clara representación de este movimiento. Además, entre los temas que explora también estaría la doble moral de la sociedad victoriana, que está muy representada por el personaje de Lord Henry Wotton. Una sociedad que, bueno, por una parte te invitaba a que abrazaras todos los placeres posibles, pero por otra pues te condenaba cuando era demasiado evidente. Y por otra parte también se trata mucho el tema de la vanidad, ¿no? La importancia de ser joven y de ser bello como pues salvoconducto para prácticamente hacer lo que uno quiera. Aunque se trata de la única novela de Oscar Wilde, en su estilo y en su estructura está muy influenciada por su faceta de dramaturgo. Es un libro que tiene una estructura prácticamente teatral. Por una parte hay muy pocos escenarios en los que se desarrolle la acción, casi todo ocurre en la casa de Dorian Gray. También hay muy pocos personajes, prácticamente todo gira en torno a los tres protagonistas, y donde más brilla esta novela es en los diálogos y en los monólogos que tienen estos personajes. Con lo cual es un libro que, bueno, aunque sea una novela, realmente es muy fácil de llevar al teatro porque, ya os digo, creo que está muy influenciada por esa faceta del autor. En cuanto a los tres personajes protagonistas, la verdad que es muy curioso porque el propio Oscar Wilde reconocía que había algo de él en esos tres personajes. Él siempre decía que el pintor Basil Hallward representaba lo que él sentía que era. Lord Henry Wotton, el villano de la novela, representante de ese dandismo, es lo que la sociedad victoriana pensaba que Oscar Wilde era. Y por último, el protagonista, Dorian Gray, sería a lo que Oscar Wilde aspiraría en su vida a ser, lo que le gustaría ser. Con lo cual es un libro pues muy personal, porque las experiencias, los deseos, los sueños, las frustraciones de Oscar Wilde están muy presentes, ¿no? A través de estos tres personajes, que serían como esa división de sí mismo en tres partes. Los tres personajes me parece que están muy bien creados y que además son necesarios en esta historia. Necesitamos esas tres piezas para que esta historia se desarrolle. Sin embargo, para mí mi favorito con diferencia es Lord Henry Wotton, porque, bueno, es el villano de la historia, pero sin embargo lo disimula muy bien, de ahí que sea una representación de esta doble moral de la sociedad victoriana, porque de puertas para afuera él es un hombre muy respetable, que bueno, siempre tiene comentarios muy ingeniosos, digamos que siempre como va tan bien vestido y da tan buena impresión, pues lanza pullas y lanza mensajes, pero bueno, como que se le perdona por toda esa floritura con la que viene dado, ¿no? Pero sin embargo realmente es el personaje más maligno de la obra, es el que corrompe totalmente a Dorian Gray. Y no sé, a mí me gustó mucho porque siempre que él hablaba, entre las muchas burradas que soltaba, había verdades como puños y las típicas frases para subrayar. O sea, yo disfrutaba un montón cada vez que Lord Henry Wotton hablaba, porque de verdad que soltaba cada mensaje que, bueno, era para anotarlo, a veces eran bombas. Que conste que yo defiendo al personaje, no a la persona. Lógicamente, Lord Henry Wotton, si existiera, sería la peor persona del mundo. Tiene opiniones terribles, por ejemplo, sobre las mujeres. Es un personaje muy misógino. Como persona es un 0, como personaje me parece un 10 absoluto. Es un gran villano. Y es que a mí me encantan los villanos cuando son buenos. En conclusión, esta es una obra que a mí me ha gustado mucho. Últimamente veo mucho en Booktube que la gente tiene problemas con los finales de las obras, como que las obras les decepcionan por los finales que tienen. A mí me pasa una cosa distinta, y es que últimamente le encuentro muchos problemas a los tramos medios de las novelas. Es decir, en este caso me parece que es una novela con una premisa absolutamente irresistible, súper original, impactante, que aunque pasen los años te sigue sorprendiendo. Tiene un buen arranque en el que se te presentan los personajes. El final me parece también bestial, aunque se resuelve muy rápido, pero es muy efectivo. Y sin embargo, lo que me falla un poco es ese tramo medio, esa elipsis de tiempo que hay entre pues Dorian Gray cuando es joven y empieza pues a portarse mal, y esa última parte en su vida en la que realmente ya lo ha echado todo a perder, y bueno, pues la sociedad le condena porque él es el perejil en todas las salsas y en todos los asuntos turbios aparece Dorian Gray. Me parece que el autor priva al lector de esa bajada a los infiernos de Dorian Gray, de todo ese tramo medio en el que este personaje evoluciona, porque prácticamente se nos cuenta en un capítulo que es una elipsis que, bueno, está además llena de referencias históricas y artísticas que
que está bien, pero que se hace un poco incluso pesado, y a mí me hubiese gustado más pues ver en detalle qué es lo que estaba haciendo Dorian Gray, qué tipo de vidas iba arruinando según las tocaba, y bueno, no sé. Digamos que una de las cosas que más critico de este libro es ese tramo medio, que no me explique un poco más las andanzas de Dorian Gray, porque creo que serían muy interesantes. Por lo demás, la verdad que sí que me gustó mucho, ya os digo, hay una buena construcción de los personajes principales. Lord Henry Wotton me encantó, tiene frases, bueno, el ingenio de Oscar Wilde está muy presente en este libro, y de verdad que hay muchas frases y muchas reflexiones que son como para anotarlas y no sé, me gusta mucho. Por otra parte, pues es una representación también de esta sociedad victoriana de finales del siglo XIX, que probablemente es la parte que más me gusta a mí de todo lo que tiene que ver con la época victoriana. Es el Londres más turbio, yo creo, y es realmente lo que me enamora de este periodo, y en esta novela pues es que lo tienes perfectamente reflejado. Además, y esto bueno ya es algo muy personal mío, lógicamente, me parece muy refrescante que en un clásico pueda haber esta trama homoerótica. Es algo evidente, ¿no? En los clásicos siempre las historias de amor son heterosexuales, lo cual, bueno, pues tiene mucho que ver con lo que estaba permitido en la época y lo que no, pero la verdad que para mí pues es un gustazo poder leer a un clásico en el que realmente los protagonistas son todos hombres, bueno, y entre ellos hay una carga sexual muy evidente y muy fuerte. Es una obra que fue muy maltratada en su época, al igual que lo fue su autor. Yo creo que al final el tiempo pone a cada uno en su lugar, y esta obra, si está tan reconocida y es tan importante dentro de la literatura victoriana, es por algo, es porque se lo merece. Y bueno, ya os digo, es una novela totalmente original, es muy muy sorprendente si es que nunca te has enfrentado a ella. Y no sé, no sé en qué estaría yo pensando cuando tenía 15 años y la dejé a medias, porque, bueno. Y bueno, como consejo, desde luego, intentad leer la versión no censurada, por ejemplo la del Reino de Cordelia, porque al final es lo que el autor quiso plasmar, es esos 7 capítulos que se han sacado de la manga, que yo no he leído, pero me imagino que, bueno, pues no aportarán mucho. Al final es algo impostado, no es exactamente la esencia de lo que el autor quería trasladar, así que preocupaos mucho de encontrar una versión que no esté censurada, porque yo creo que vais a disfrutar más de la obra y de la esencia de Oscar Wilde. Es un autor que escribe muy bien, que tiene mucho ingenio, mucho humor, y que entre ciertas burradas que hacen un poco como de ruido, de ambiente, suelta verdades como puños. Así que nada, yo os animo a que lo leáis y que disfrutéis de este clásico de la literatura, porque creo que os puede gustar mucho. Y bueno, como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo. En este caso nos hemos encontrado con un libro que sufrió una censura terrible, y me gustaría saber si en vuestra vida también os habéis encontrado con algún otro libro que en su época fuera censurado y que, bueno, pues a día de hoy nos haya llegado en una versión sin censuras. Será interesante, como siempre, conocer vuestras recomendaciones. Y nada, como siempre os digo, si es la primera vez que pasáis por el canal y os ha gustado lo que habéis visto por aquí, os invito a que os suscribáis. Le podéis dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto. Y a todos los demás, pues muchas gracias por seguir aquí, por vuestro interés, por vuestro cariño, vuestros mensajes, y espero que sigáis bien cada uno en casa y, bueno, soportando este confinamiento lo mejor posible. Un abrazo a todos y nos vemos la semana que viene.